Hola, hola, soy Ainé, escritora, desde mi hogar en Mendoza, Argentina, una vez más apoyando a mi querido amigo Pablo Martínez, allí en la bella Cancún, en la tercera Expo Patrimonio Material e Inmaterial y Biocultural, en ese bello lugar llamado Urban Center. Y si hablamos de patrimonio, ¿cómo no vamos a compartir las historias más emblemáticas de América Latina? Una de ellas, la de mi protagonista, la señora Felicitas Guerrero de Álzaga. Para los mexicanos que no conocen esta historia, le podemos contar que Felicitas fue una hermosa joven que vivió uno de los dramas pasionales más impactantes de la historia argentina. Se sabe que siendo muy joven, casi una niña, la obligó su padre, este señor que me acompaña aquí, don Carlos Guerrero y Reisig, la obligó a casarse con un acaudalado terrateniente llamado don Martín de Álzaga Pérez. Ella, en contra de su voluntad, recordemos que en aquella época la mujer no tenía ningún derecho y no podía elegir, tenían que normalmente ser expuestas en salones para que algún acaudalado señor las eligiera. Bueno, Felicitas no era una mujer, digamos, tradicional para el Buenos Aires colonial y sin opción se casa con este señor, pero comienza a buscar un motivo para vivir, un motivo que la constituya sin imaginárselo, en un emblema y en una mujer de quiebre de su época. ¿Por qué? Porque las mujeres en aquel tiempo solo existían para tener hijos y para administrar el hogar. Ella, como tantas, aspiraban a más, aspiraban a estudiar, a forjarse un futuro por sí mismas, que a 1860 eso era impensado. Este señor, don Martín de Álzaga, amigo de la juventud de Carlos Guerrero y aproximadamente de la misma edad, Martín era un poquito más grande que su suegro, era, además de rico en pesos fuertes, en dinero, era dueño de extensas tierras y ricas en la pampa húmeda argentina. Esta niña comienza a pensar en ser útil a esa gente que ella con el tiempo llegó a llamar su paisanada y a ayudarlos de algún modo. Con el paso del tiempo se convierte en madre de dos pequeños y vive una transición muy difícil en la Argentina, que eso yo lo cuento en el tomo 2, Ajusticiada. El 1 es la etapa de la vida de ella en donde Felicitas debe casarse con don Martín de Álzaga, y en la segunda etapa, que es una época muy turbulenta para toda América Latina, nuestro país vive la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra sumamente sangrienta con la que el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento nunca estuvo de acuerdo y hereda de la administración anterior de Bartolomé Mitre esta época desde la caída de Rosas, que es uno de los últimos caudillos en Argentina, que en México existieron tantos también. Hereda un clima muy inestable en nuestro país, no solo por la guerra, sino porque comienzan a regir los códigos, el Código Civil y el Código de Comercio, que hay una transición de varios años que yo tuve que realizar estudios históricos, geográficos, ganaderos, legales, para poder entramar esos hechos reales con la historia de Felicitas. Incluso aquí vemos a dos caballeros, padre e hijo, Bernabé de María y Cristián de María, personajes reales, Bernabé, escribano, pintor, escritor, y su hijo, también futuro abogado, se recibe después de que Felicitas muere,
y ellos tienen todo un papel fundamental, no solo en la vida de Felicitas como consejeros legales, sino en la testamentaría de don Martín de Álzaga, que es un tema no menor, porque justo se produce el fallecimiento, es decir, Felicitas en viuda de don Martín, en una transición muy compleja para la Argentina, porque comienzan a regir los códigos, pero aún existían leyes locales y heredadas de la colonia que tenían más fuerza que la vigencia de los códigos. Eso es lo que yo cuento en el tomo 1, La subastada, y en el 2, Ajusticiada. En otro video les sigo contando. Y para continuar hablando acerca de esta gran historia, aquí estoy con una de las imágenes que a mí más me gustan de Felicitas, retratada en los estudios del fotógrafo Bartolomé Loudet en 1872, ya con las primeras técnicas de fotografía, porque la otra imagen que nos acompañaba fue un cuadro que se pintó de ella luego de haber fallecido. Felicitas, luego de enviudar, toma las riendas de las estancias de su marido, y aquí en el tomo 3 de mi obra, que se llama La Renacida, hay una gran reivindicación de nuestros pueblos nativos, aquellos que vivían al sur de la estancia La Postrera, que tuve oportunidad de conocer en el año 2022. Es un lugar hermosísimo que está a la vera del Salado, porque recordemos que Felicitas, su vida transcurre en algunos pasajes entre lo que es hoy Ciudad de Buenos Aires, su casa de calle México, que aún está en pie en el barrio de San Pedro Telmo, se llamaba en aquella época, ahora se llama San Telmo solamente. La casa está es visitable en la calle México, en numeración actual 536 aproximadamente. Transcurre en la Quinta La Noria, que es donde fue asesinada, y en la casa que vivía con don Martín. Tenían varias residencias, pero él con ella vivieron en la casa de calle Venezuela. Y alternaba periodos con el campo, con la estancia La Postrera, la estancia Laguna Juancho, entre otras. Tenían varios establecimientos riquísimos. La Postrera, para que nos demos una idea, a 1870 era uno de los establecimientos productores de lana merino más grandes de la Argentina. Esta mujer toma las riendas de las estancias y tiene un par de encuentros con una chamán, Ranquel. Aquí es donde está la revalorización de los pueblos originarios, porque recordemos también que poseían una gran sabiduría, como los de ustedes allí en México, los aztecas, los mayas, que tuve oportunidad de conocer algunos lugares maravillosos allí en México, en donde hay vestigios de esas civilizaciones tan avanzadas. Felicitas tiene la oportunidad de beber de esas fuentes de sabiduría, en el caso de nuestros pueblos tehuelches, ranqueles, que luego por intercambio se comienzan a cruzar y se denominaron los pampas. Justamente esa reivindicación yo la hago en este tomo llamado La Renacida, y ella renace a la vida justamente porque logra realizar algunas sanidades en su propio destino. Sanidades me refiero espirituales, con indicaciones que le transmite la mamá de su nana, que es una mestiza llamada Ángela, y a través de esas terapias, si las pudiéramos llamar de alguna manera, ella logra renacer después de haber vivido el duelo
de enterrar a su marido y a sus hijos. Eso para mí fue muy importante, incluir la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, porque en esta expo, mi querido amigo Pablo y todo su staff, uno de los objetivos es reivindicar la cultura de nuestros ancestros, que tanto ha sido vapuleada y diezmada en toda América. Entonces para mí es una gran alegría poder aportar, como hice en aquella visita en diciembre de 2022, cuando tuve oportunidad de compartir lecturas con los chicos allí en el centro de migrantes y apoyar la campaña por una ciudad lectora, que aunque ustedes no lo crean, aquí en Argentina los libros de papel se regalan porque la gente lee más digital que en formato papel. Así que yo soy una de las promotoras de que se vuelva a leer en papel, justamente porque la atención hay otro desarrollo motriz y un montón de factores se benefician en el joven y en los niños. Y ahora les quiero cerrar con una imagen hermosa que traje de allí de México. Bueno, y voy a cerrar con una breve reseña de los últimos 2 tomos, La Indomable, que es la etapa de la vida de Felicitas, que transcurre más en las estancias que en la ciudad. Aquí en el fondo hay un ala de la estancia La Postrera, la que les contaba recién, que es bellísima, la vera del Salado, que tuve oportunidad de conocer hace algunos años. En La Postrera, en Laguna Juancho, que es otra estancia que se encuentra en General Madariaga, La Postrera está en Castelli. Felicitas tuvo un enorme desempeño con la comunidad, promoviendo obras titánicas, como por ejemplo la construcción del primer puente que se realiza en Argentina durante la presidencia de Faustino Sarmiento, dentro de las obras que promovía el gobierno. Y tiene no solo un halo de magia, porque Felicitas iba a inaugurar ese puente con la presencia del gobernador Malaver unos días antes de ser asesinada, que en la historia argentina ha pasado como asesino de Felicitas a la historia el señor Enrique Ocampo Regueira. Y yo, a lo largo de las investigaciones, he descubierto que es muy probable que él no haya sido el asesino y que fue muy conveniente culparlo de la muerte de Felicitas, porque en una balacera que se produce en la Quinta La Noria, él muere antes que ella. Esta causa nunca se resolvió. En la Quinta La Noria, que dicen los que la conocieron, que tuve oportunidad, tanto mi madre como yo, de hablar con vecinos que habían conocido la Quinta La Noria, dicen que era una mansión majestuosa ubicada en la calle Montes de Oca, que en aquella época se llamaba Calle Larga. Hoy hay una plaza, la Plaza Colombia, y está ubicada a 7 cuadras de un club muy famoso en el mundo llamado Boca Juniors, seguramente lo han escuchado nombrar. Fue derrumbada la Noria, pero frente a la Plaza Colombia, que es donde estaba ubicada, en el mismo predio que antiguamente era de 6 manzanas, se ubica una iglesia llamada Santa Felicitas, que fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO hace algunos años. Es muy hermosa, los padres de Felicitas la crearon en honor a ella. Mi historia comienza y termina allí, porque yo consideré que ese es un lugar emblemático que todo el mundo la recuerda a ella. Pablo me pidió, Pablo Martínez, que hablara acerca del tomo 5, que aún no tiene tapa, por eso no se los comparto. Se llama Entre el cielo y la tierra y transcurre desde unos años antes de la muerte de Felicitas, su asesinato, el de Enrique Ocampo también,
y lo que sucede después, que no es menor, porque ella, al morir su marido, hereda una de las fortunas más cuantiosas del virreinato del Río de la Plata, en un proceso sumamente complejo, oscuro, que me llevó muchos años estudiar, con escribanos y con abogados, con documentos enviados digitalmente desde el Archivo General de la Nación, que se ubica en Capital Federal, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, para tratar de desentramar ese misterio que existe de por qué la fortuna de los Álzaga pasó a manos de la familia Guerrero. Bueno, este es mi pequeño aporte para dejar una huella en la historia de la humanidad. Yo considero que el arte es transformador, la cultura es transformadora, por eso es que apoyo estas iniciativas tan loables que se realizan, como por ejemplo la de Pablo y todo su staff, para que los chicos, tanto niños como jóvenes, vuelvan a leer. Es fundamental culturalizar las generaciones actuales y futuras para desarrollar una capacidad de discernimiento que sin el conocimiento es imposible. Tengo aquí conmigo una imagen del sol azteca que traje en mi visita a las pirámides del Sol y de la Luna, allí en Teotihuacán. Tengo recuerdos maravillosos porque antes que falleciera mi madre le cumplí el sueño de que conociera México. Su gente maravillosa, estoy muy feliz, me encantaría poder estar allí, se imaginarán que no estoy porque no puedo económicamente, pero mi corazón está con ustedes. Gracias, éxitos, viva México y viva Argentina, que el último mundial en gran parte lo viví allí en México y realmente la gente encantadora como apoyaba a que un país sudamericano trajera de nuevo la copa. Bendiciones, los quiero.